¿Por qué la Kings League ha conseguido atraer a millones de jóvenes con cero interés por el fútbol tradicional? ¿Qué ha hecho diferente para conectar con una generación que no se siente representada por este tipo de deporte? Hoy vamos a descubrir qué hay detrás de este fenómeno de masas desde la perspectiva del branding y qué podemos aprender las marcas de cualquier sector para conectar con las nuevas audiencias. Para ello entrevistamos a Jordi Mateu, CEO de Suma Branding, una de las agencias más influyentes del país en esta materia, una agencia que tiene su propia división de Sports and Entertainment y desde la que han trabajado con clubes de la Liga Española como el Fútbol Club Barcelona, el Osasuna o el Sevilla. Han colaborado con creadores como Ibai Llanos y Gerard Piqué en la creación de KOI, equipo de eSports que compite en la Superliga, y también están detrás de las estrategias y de la identidad visual de la Kings League, así que pocos conocen tan bien como ellos el efecto del branding sobre el sector del entretenimiento. Con Jordi quiero hablar de por qué el fútbol está perdiendo relevancia entre los jóvenes, un problema que también afecta a muchas otras industrias, cuáles son las palancas que el branding puede activar para reinventar el entretenimiento y reconectar con las nuevas generaciones, y finalmente veremos estrategias concretas que ya están aplicando las marcas deportivas desde un club tradicional como el Celta de Vigo hasta el extremo más innovador con la Kings League, pasando por el último proyecto de Ibai Llanos, Ronin Fútbol Club, que está revolucionando el fútbol desde la cuarta división catalana. Y lo veremos desde dentro porque Suma ha participado en la construcción de cada una de estas marcas. Un episodio para todos los negocios que sienten que están perdiendo conexión con las nuevas generaciones, que notan que sus mensajes ya no generan la misma atención y que necesitan entender los nuevos lenguajes, ritmos y narrativas que mueven la cultura actual. Si quieres que tu marca siga siendo relevante en los próximos años, este episodio te interesa 100%. Por si no me conoces, yo soy Toni Colom, estratega de marca y creativo, y en este podcast hablo con fundadores y creativos sobre las estrategias que utilizan para construir marcas que destacan en un entorno cada vez más competitivo. Bienvenido a Cómo Diferenciarse. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Muy bien, aquí. Encantado de estar contigo. Igualmente. Hemos dicho que el fútbol está perdiendo relevancia entre los jóvenes, o sea que vamos a aportar algunos datos para dar un poquito más de contexto, ¿vale? Un informe global señala que solo un 18% de los jóvenes de la generación Z asistieron a un evento deportivo en directo el último año y un 33% declara que no ven deportes en televisión. Y otro estudio en España indica que cerca del 70% de los jóvenes de la generación Z consumen más contenido de resúmenes o highlights que de eventos deportivos en directo. O sea que esto me parece bastante relevante. ¿Cómo interpretas todo este cambio de hábitos de la generación Z? Bueno, me vienen un montón de cosas a la cabeza, lo estás introduciendo francamente bien. Tenía que pensar en primer lugar cuando hablabas de jóvenes a quienes te referías, cosa que has aclarado hace menos de un minuto en tu última exposición, cuando hablabas de la generación Z en particular, ¿no? Yo diría, has hablado antes de qué mensajes son los que han de trasladar los clubes de fútbol, las marcas de fútbol a sus audiencias y por qué están perdiendo atención, ¿no? Yo antes iría un paso previo, que es ya no tanto a los mensajes, sino a los contenidos. Ujú. Es decir, al final hay dos cosas que has dicho que me llamaban la atención a medida que te escuchaba, ¿no? La primera es que al final ya no ven el fútbol en televisión. Bueno, dirías que no ven casi nada en televisión. O sea, la Totalmente, televisión como totalmente. concepto lo tenemos en los hogares, alguna gente, otros ya no. Mm. Pero esto de ver la televisión dentro de la generación Z es como un verbo ya, al ver la televisión, que queda un Mm. poco fuera de su alcance, ¿no? Y muchos ven televisión como pantalla, que quizás están viendo YouTube o están viendo Netflix, que Correcto, ya no correcto. es la televisión por cable, por decirlo así, ¿no? Correcto, correcto. Me refería exactamente a eso, a ver Total. contenidos en pantallas y en multi devices o multisoportes, pero no Mm. necesariamente en una televisión, ¿no? En la que están todos allá viéndola a la vez o simultáneamente. Y Ujú. luego me iría otra vez al origen también en cuanto al fútbol en sí mismo. Es decir, no es tanto qué hábitos han cambiado entre los jóvenes, sino qué hábitos no han cambiado en el fútbol. Y te Mm. pongo un ejemplo, ¿no? Y esto viene de una reflexión que viene ya de hace tiempo, que es, ostras, ver un partido de fútbol es duro. Es duro porque si tú ves el Celta-Barcelona de ayer, Ujú. de que quedan 4-2, la primera parte aún vale la pena, la segunda poco más. Pero es que es un deporte que dura 90 minutos, en la cual el nivel
intensidad del propio juego no se mantiene de manera regular, pero luego además puede acabar el partido después de 90 minutos empatando a 0 y nos Ujú. quedamos todos tan anchos, nos vamos a dormir o nos vamos a casa. Entonces al final dices, ostras, he dedicado 90 minutos de mi vida a ver una cosa que al final no hay ni tan solo ganador en ese duelo, ¿no? Esto Ujú. me estoy refiriendo no a competiciones tipo la Copa o la Champions, sino a competiciones, la más prestigiada se supone que es la Liga, ¿no? Y esto Ujú. es lo que radicalmente ha cambiado en la gente joven. O sea, la gente joven tiene, o la generación Z especialmente, tiene poca tolerancia eh, a ver contenidos en los que pasen pocas cosas o no sean resolutivos. Es Ujú. decir, que al final no haya o un ganador o un perdedor o un desenlace interesante. Y esto es una cosa que yo creo que el fútbol en sí mismo como categoría y por consecuencia los clubs, ostras, el fútbol no lo ha entendido muy bien y los clubs lo están sufriendo en su día a día, ¿no? No pasa en otros deportes. En el tenis, a pesar de que en una final de tenis, perdona que salte de deporte, No, puede no, durar está fantástico. 5 horas, pero al menos gana Ujú. alguien. Ya. Porque en un partido de liga puede durar dura 1 hora y media y no acaban penaltis, ¿no? Y eso Ujú. está un poco en el origen también de la Kings League. Es decir, Total. el intentar entender que han de pasar más cosas en un partido de fútbol, han de cambiar algunas cosas para poder generar interés y retención. Ujú. Total. Es que yo me vi el primer directo que hicieron Piqué y Ibai hablando de la Kingsley, como presentando cuál sería el proyecto, que está todo ahí el mundo esperando a ver qué lanzarían los dos locos. Y un poco la tesis era esta, ¿no? De, ostras, 90 minutos son muy largos, muchas veces no pasa nada, a veces se intenta perder tiempo cuando hay mucha diferencia o poca diferencia de goles, o sea, al final era como que faltaba incentivo. Y aquí están dos cosas, como dices, el que ha sido inamovible, pues un poco el formato del fútbol, pero por otro lado, evidentemente, los orígenes del fútbol eran estos y ha generado todo el seguicio pues que aún tiene, ¿no? Pero claro, por Correcto. otro lado está que la gente joven pues ha cambiado de hábitos o no sé si se ha como tiktokizado, ¿no? Que cada vez necesitan como más estímulos. Correcto, bueno, lo dices muy bien. Es que no es que se haya tiktokizado, es decir, hoy hay una conectividad muchísimo mayor que la que podíamos tener en otras generaciones, en donde, por lo tanto, la latencia del tiempo es muy diferente, muy diferente. Es decir, tú podías destinar toda la tarde del domingo perdón, podías destinar toda la tarde del domingo a ver un partido de fútbol y alguna cosa más. Hoy con la Ujú. conectividad que tenemos, las alternativas de contenido que tenemos son tan enormes que aparece este fenómeno del fear of missing out, el FOMO, que en términos económicos, yo me acuerdo cuando estudiaba económica, se traducía en el coste de oportunidad, ¿no? Que es aquello que podría estar haciendo en lugar de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Que es aquello que me estoy perdiendo. Y esto es el concepto fundamental. En el origen de la Kings League cabe decir que la idea original no nace de Suma, nace del propio Gerard Piqué e Ibai Llanos. Ahí se encontraron, Mm. o diría de Gerard Piqué y por extensión de Ibai Llanos. Eh, Ahí se encuentran el hambre con las ganas de comer, como aquel que dice, con una inquietud muy, muy inteligente por parte de Gerard de en el fútbol han de pasar más cosas y con la amplificación que le pudo dar porque venía de ahí a Ibai Llanos. Nosotros tuvimos el gran privilegio de ayudar a darles forma a eso y de mejorarlo en lo que se pudo, ¿no? Pero Ujú. que fue un proyecto que tú en esta presentación que dices, yo recuerdo que lo presentamos, si no recuerdo mal, en un mes de diciembre de hace apenas 2 años, Ujú. Puede o ser, porque empezó en enero, si no en recuerdo enero. mal. Lo presentamos en diciembre. No sé si se presentó en diciembre o enero. Yo sé que tuvimos un mes. O sea, yo lo que Ujú. sí recuerdo es que desde que se nos comunicó la idea hasta que vimos a luz en esa Ujú. presentación primeriza de qué sería la Kings League, pasó un mes. O sea, es Ujú. el proyecto que seguramente hemos hecho con mayor aceleración de toda la Claro, historia de es que Suma, ¿eh? tela, Con, tela. porque no teníamos ni nombre. O sea, con lo cual, imagínate tú, pero bueno, forma parte de esta latencia de lo que es el tiempo y esa intensidad es la que sigue teniendo y asegurando el éxito de la Kings League hoy. O sea, en la que prácticamente son partidos. Hay otros factores, yo creo, ingredientes muy buenos, ¿no? Mm. Pero hay un factor que es que cada X minutos, pero hablamos de minutos, pasa algo, ¿no? Ujú. Pasa algo novedoso, pasa algo disruptivo. Luego hay otros factores muy importantes ahí, que si quieres te los voy comentando un poco en general, pero como tú Total. mandas, como quieras.
Genial. Sí, hablaremos de la Kings League más adelante, más en profundidad, porque me parece un formato súper interesante. O sea, yo me enganché muchísimo en la primera temporada por eso, porque estoy en el mundillo de branding, el mundillo de contenidos y me parecía excitante ver qué estaba pasando, ¿no? Que estaban intentando revolucionar un sector tradicional. Siempre que pasa algo así, que hay como una disrupción, me parece súper interesante y estaba súper atento a todo lo que pasaba. O sea que hablaremos de esto también más adelante, más en profundidad. Y Perfecto. ahora hemos hablado claro, hemos hablado del formato del fútbol, que seguramente es un problema. Y que por lo tanto yo diría que la propia liga, por decirlo así, o el propio fútbol, tiene un problema con la gente más joven de generación Z para abajo. Pero claro, ¿qué pasa con los clubes? En los clubes no controlan el formato, pero ellos entiendo que también tendrán ciertos problemas que son de su propia competencia y que al mismo tiempo también están haciendo que la gente no se enganche tanto quizás a este tipo de clubes pues en detrimento de otros, ¿no? O sea, quizás hay otro tipo de deportes u otro tipo de actividades que les enganchan más a nivel de comunidad, a nivel de grupo. ¿Cuáles son estos problemas que os habéis encontrado vosotros que habéis trabajado pues, con clubes de primera división? ¿Cuáles son los que os plantean ahí como problemas principales? Bueno, a ver, es que la problemática es enorme, o sea, las oportunidades, porque a mí me gusta más hablar de oportunidades que de problemática, Bien. son enormes también, ¿no? Lo estás definiendo muy bien, ¿no? Es decir, hay un marco de juego, nunca mejor dicho, en el cual una marca de fútbol, entendida como un club de fútbol, en la que no puede intervenir. O sea, las competiciones son las que son, el minutaje de un partido de fútbol, las reglas son los que son. Entonces, ¿dónde puede intervenir? Hombre, puede intervenir como marca de fútbol en diferentes aspectos. Te diría, puedo intervenir en lo que es la propia experiencia del partido de fútbol. eh, Puedo intervenir en esa experiencia enriqueciéndola. Ujú. Enriqueciéndola quiere decir ampliándola. Yo siempre hablo perdona porque yo a veces abro un poco mentalmente el scope, pero yo creo que es bueno para pensar en marcas en un término más generoso y más amplio, ¿no? Total. Yo siempre pensaba que en la industria hotelera, y ya verás tú ahora la comparación, se pierde una oportunidad enorme, porque la industria hotelera entiende la experiencia como el check-in y el check-out. Es decir, todo lo que Ujú. pasa desde el momento del check-in hasta el momento del check-out, ¿no? Cuando en verdad, en una experiencia hotelera, lo que precede al check-in es la ilusión y lo que sigue al check-out es el recuerdo. Ujú. Y a ti lo que te estimula, más allá de la propia experiencia hotelera, que solo faltaría, es esa ilusión y ese recuerdo, ¿no? Ujú. Pero las industrias o las marcas hoteleras les cuesta salir de allí y de ofrecer servicios de pre-check-in o servicios de post-checkout, ¿no? Pues en el fútbol podríamos hacer lo mismo, ¿no? Decir, oye, ¿hasta qué punto yo estiro la experiencia del estadio? Algo que se ha hecho también en la industria norteamericana del deporte, ¿no? Decir, oye, ¿hasta qué punto yo puedo atraer gente antes de un partido, de manera que pasen Ujú. cosas previas al partido, o de retenerla después del partido para que sigan pasando cosas, ¿no? Y eso ya no es un fenómeno puramente de engagement, que lo que seguramente mejora es mi ticketing, sino que abre oportunidades de negocio en cuanto a merchandising, en cuanto a consumo del espacio, por lo tanto, de consumo de más entretenimiento, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que se tracciona en un estadio, ¿no? Ujú. Luego hay otras maneras también que serían interesantes, que es, hombre, con la tecnología que nos rodea hoy día, que no es que sea poca, es más bien amplia, hombre, que la experiencia en un estadio sea algo más rica, eso es quizá más complejo, sea algo más rica de lo que es el puro espectáculo audiovisual en el sentido tradicional de ver el partido en directo y escuchar el ambiente del campo. Ujú. Es decir, ahí hay todo un set de información con el Ujú. que yo, que tengo un device cualquiera, me refiero, podría tener a su mano, que es el móvil, en el que puede estar nutriéndose de un contenido ampliado durante el partido. Y eso Ujú. enriquecería su experiencia en el partido, ¿no? Y luego hay algo que ya es de naturaleza muchísimo más estratégica, que nosotros lo hemos intentado con algún club, pero es difícil, que es que los clubes entiendan que su marca no es una marca de un club de fútbol únicamente, sino que es una marca que puede tener otra naturaleza. No todos los clubes están preparados para esto, pero algunos sí. Y Ujú. entonces trascender a lo que es la naturaleza propiamente deportiva del club para poder estirar lo que se llama la elasticidad de marca y llevarla a otros terrenos, que te diría que el más inmediato es el lifestyle o el de contenidos de broadcasting, ¿no? Es decir, Ujú. esto ya lo han hecho algunas marcas, de decir, oye, yo hago una serie de documentales en donde tú, más allá del partido, sigues viviendo lo que es la marca a través de contenidos que te explican, pues, desde la historia del club hasta cómo entrenan, que me meto en los vestuarios, etcétera, etcétera, ¿no?
pero incluso yo te podría decir que, ostras, hay una gran oportunidad en las marcas de fútbol para abrir horizontes en lo que es el territorio del lifestyle, de convertirse en marcas de estilo de vida. Ujú, Es verdad que si eso lo llevas a la moda, el escudo es complicado. Es decir, ujú, si yo me de poner... Y mira que hoy hay mucha gente joven precisamente que lleva las camisetas de los clubes de fútbol en su día a día, ¿no? total. Pero es que incluso se podría ampliar eso, de poder llevarlo al público, digamos, más adulto o más femenino. Ujú, Pero la gente no tiene problema en ponerse una camiseta con Nike o Lacoste para ir al trabajo o para en su día a día. Hombre, una camiseta con el escudo de un club de fútbol, digamos que es menos sexy, porque el club de fútbol, ya incluso como identidad o logotipo, pues viene de donde viene y no es que sean especialmente bonitos. Entonces ahí deberían evolucionar también los clubes de fútbol en interpretarse a sí mismos de otra manera. Me parece súper interesante la reflexión y es verdad que, claro, alguien del Madrid no va a aportar, no va a llevar, digamos, una camiseta del Barça o unos pantalones del Barça por muy de moda que estén y muy guapos que sean, porque precisamente el significado que tienen, pues es algo que es muy, no sé, muy extremo, ¿no? Para ellos, pero también estoy pensando en otros casos, como es el Venecia, que es un club de fútbol que fue de los pioneros, creo yo, como en conceptualizar sus prendas de ropa como moda, y de ahí también ha venido toda esta oleada como de camisetas retro que la gente se pone y casi que les da igual. O sea, alguien del Barça puede llevar de cualquier otro club, menos del Madrid, ¿no? Seguramente. O sea que no sé cómo ves esta posible reconversión por esta parte. Oh, me encanta el ejemplo del Venecia porque fíjate que el Venecia, del cual nunca nadie había hablado en términos de fútbol, en Correcto. cambio está absolutamente encima de la mesa gracias a su Sí, sí, merchan sí. y a su ropa deportiva. Claro, eso es súper interesante también lo que dices. A ver, viendo a lo del Barça y el Madrid, o Atlético de Madrid y Real Madrid, Mm. el adjetivo que estabas buscando casi diría que es genético. Es decir, Sí, sí. no sé, no, o sea, es algo tan profundo lo que uno siente respecto a su club de fútbol que es evidente que no puede llevar el de un equipo tan rival como el Real Madrid si es Mm, del Barça o viceversa, ¿no? Pero sí que salvando esa excepción, sí que puedes con una marca entendida como algo más que meramente un club de fútbol, es decir, con unos valores, con un estilo de vida asociado, puedes atraer nuevos públicos que igual usarían esa ropa aunque no les guste el fútbol, que está lo ujú. interesante. Es decir, yo con una línea de ropa tan chula como el Venecia, y yo sin conocer absolutamente de nada del Venecia, ni haber visto nunca un partido de fútbol del Venecia, Correcto. podría sentirme atraído por esa ropa y llevarla, ¿no? Y Ujú. eso nos lleva a otro factor, que es que, a ver, hay clubes de fútbol que tienen la particularidad de estar asociados a su ciudad y por Ujú. lo tanto quedan contagiados, en el buen sentido, del significado de la ciudad. Claro, estamos hablando del Venecia. Venecia no es cualquier ciudad. Es como lo de los Yankees, ¿no? Es decir, mucha gente de Nueva York se llevaba de recuerdo de haber estado en esa ciudad, la gorra de los Yankees, Sí. sin haber ido nunca a ver un partido de béisbol, ¿vale? Era el I Love New York o la gorra de los Yankees, como el que dice, ¿no? Y esa es la capacidad y la potencia de las marcas. Que dices, esta marca ya trasciende a lo que es el equipo de béisbol y representa la ciudad. Con el Venecia pasa un poco lo mismo, porque el Venecia al final es una ciudad hermosa, es una ciudad quizás sí que es antigua, pero tiene toda una aura de glamour y de savoir-faire, digamos, de estilo de vida que la Mm, rodea, ¿no? sí. Nosotros hicimos un proyecto muy interesante en relación a eso, que era para el Arsenal, que es un equipo británico, como ya sabes, pero la pregunta que nos hacíamos al hablar con ellos es, ¿cómo caray una ciudad con la fuerza y la potencia que tiene Londres, London, es una ciudad que alberga 6 clubes y ninguno lleva Londres en su nombre o en su Ostras. esencia? ¿No? O sea, está el Sí, Chelsea, sí. ¿no? Está el Arsenal, pero ninguno lleva a Londres. Y la oportunidad que descubríamos ahí para atraer nuevas audiencias y conectar con los jóvenes, precisamente, era convertir el Arsenal en el Arsenal of London. Mm, Y entonces la idea que teníamos era crear un equipo de fútbol que no jugase, que era el Arsenal of London, que no jugase en la cancha de juego, sino que jugase en la ciudad, en el sentido creativo de la palabra. Y entonces decir, oye, el Arsenal lo que hace es apadrinar a 11 personas creativas, podría ser tú, por ejemplo, o un cocinero, o un diseñador, y con eso crear toda
un discurso, un relato a su alrededor que consigue, por una parte, llegar a los ingleses que no les gusta solamente el fútbol, le da al club una capa de modernidad y luego además pone encima de la mesa una marca Londres y la capitaliza de alguna manera. Fíjate que del Paris Saint-Germain, lo único que ha quedado en el logo del Paris Saint-Germain es París. Ujú, Cuando antes Paris Saint-Germain era como más el Saint-Germain que París, ¿no? Y ujú. ese fue un proyecto maravilloso que luego se vio interrumpido por la pandemia y no pudo traccionar adecuadamente, pero tenía como objetivo acercarse más a los jóvenes desde ese relato de la creatividad londinense, Ujú. desde el Arsenal of London, y además atraer un público extranjero que se sentía identificado con la ciudad de Londres y buscaba su Total, referente en ese club. ¿Eh? total. Sí, sí, sí. Es que Sí, es un elemento al final Londres, como decías tú, que varias personas se pueden sentir atraídas por el concepto de Londres, lo que no, es una significa, es una marquesa, ciudad sí. global, o sea, totalmente. Cosmopolita, Sí, sí. creativa, origen de muchas cosas, de la Sí. modernidad. Total, total. Ese es un poco lo que ha hecho bien es jugar al Venecia. Ha jugado bien el Venecia, perdón, porque al fin dices, hombre, si no juego bien a fútbol, al menos que haga bien otras cosas, ¿no? Entonces, Total. entonces al final dices, pues, ¿qué puedo hacer yo bien? Ostras, pues la moda, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la moda asociada a la ciudad de Venecia, ¿no? Genial, Eso está muy genial. bien. Pues ahora entraremos en la parte como de soluciones de branding que podemos dar, ¿no? A toda esta problemática que hemos planteado. Antes aprovecho para recomendar una herramienta que es para las personas que nos escucháis y que tenéis una marca y que quizás no sabéis exactamente cómo posicionarla, pues para este objetivo he diseñado el Canvas de posicionamiento de marca, que es un PDF muy práctico con 5 bloques clave y que además tenéis un vídeo que os explico pues cómo rellenarlos. Los podéis descargar gratis desde el enlace de la descripción o desde tonycolon.ws/canvas. Vamos con más datos, ¿vale? Tenemos un estudio de Nielsen y la Liga Tech que habla de una tendencia clara en el cambio de la forma de consumo de los contenidos de la propia liga, ¿no? Dice que el 46% de los aficionados más jóvenes prefieren ver deportes en smartphones o tablets, cosa que respalda lo que comentábamos antes, que la gente está dejando de ver las cosas en la tele, y que este grupo y que de este grupo un 50% es más propenso, digamos, a jugar mientras ve un partido, para aprovechar también lo que decíamos antes, este tiempo, ¿no? El coste de oportunidad, cosa que también nos habla de esta multitarea y de la falta de atención de los partidos de la propia liga, por lo que comentábamos antes, básicamente. Por lo tanto, tenemos dispositivos móviles, tenemos multitarea, tenemos atención fragmentada. ¿Qué implica eso para una marca deportiva o para cualquier marca que quiere conectar con estas audiencias? O sea, teniendo en cuenta que antes teníamos este problema, ¿cómo podemos solucionarlo? Si realmente no se puede tocar este formato de 90 minutos, que... Qué complicado. Pues mira, yo te diré, lo primero es entenderse a sí mismo, o sea, entender el deporte, o sea, el deporte nunca ha dejado de ser performance, o sea, digamos, Mm, competición y competición deportiva, naturalmente, ¿no? Pero ellos deberían entenderse más a sí mismos como un espectáculo de entretenimiento, ¿no? No como un continuo obligado, sino como un continuo mm, elegido, que digo yo. O sea, el ujú, continuo obligado es aquello que tienes que ver sí o sí y no puedes salir de ello, ¿no? El continuo elegido es donde das poder al consumidor para entrar y salir tantas veces como quiera. Y hemos de vivir con esa realidad. El consumidor o el usuario o las jóvenes audiencias van a estar entrando y saliendo de un contenido tanto como quieran. Y hay que entender esa naturaleza. Entonces, lo primero que he de hacer es concebir mi retransmisión, digamos, o mi exposición de marca como un espectáculo, como entretenimiento. Y por tanto debería mm, de aprender bastante de lo que son las marcas nativas digitales y sobre todo de broadcasting, que tienen eso en su naturaleza, que es decir, oye, yo estoy luchando por cada minuto de atracción y retención, pero si no lo consigo, tengo una manera de volcar contenidos que permito el entrar y salir y el reenganche, ¿vale? Porque no es que uno se vaya para siempre, igual se va 10 minutos, se pone a jugar con un videojuego y vuelve a entrar para ver qué está pasando. Y en ese entrar que está pasando, ver qué está pasando, tengo la oportunidad de volverle a retener. Eso es muy estresante desde el claro. punto de vista de gestión de marca, pero es lo que toca hoy día. Es decir, es entrar Ujú, y salir. Esto, fíjate, lo que lo hace muy bien es la radio. O sea, la radio, que no ha cambiado, mm, ha cambiado muy poco en toda su historia. Es verdad que nos coge más cautivos a veces en un coche o sentados delante del ordenador y entonces mientras tanto escucho la radio, pero tiene esa naturaleza de mantener continuamente un tempo que te puede dejar atrapado en una conversación, una exposición,
en una Total. exposición de una persona que habla, etcétera, ¿no? Yo creo que las marcas de fútbol en sus retransmisiones y en sus ediciones audiovisuales de retransmisión han de conseguir entender esa naturaleza de entretenimiento. Luego también te diría que han de permitir otra cosa que hoy hacen poco, que es ser más interactivas e inmersivas. Es decir, el permitir que haya una cierta interacción con el usuario, ¿no? El fútbol también es complicado porque la interacción con los jugadores no va a ser. Si tú ves la nueva edición, creo que es la 20 de OT, Mm. que ven mis hijas, por ejemplo. O sea, yo vi la primera edición y Sí. 20 años después ellas ven la 20ª edición, ¿no? Y el otro día me enganché un rato con ellas a ver en Prime y estaba alucinado. Yo estaba realmente alucinado. Estaba fascinado porque pensaba, ostras, el formato es exactamente el mismo que cuando yo lo vi por primera vez, que tú seguramente no lo recordarás, que tú eres muy joven Sí, también, pero sí, lo recuerdo, lo estaba recuerdo. que si el Bustamante, la Rosa de España, estaba la Chenoa, ¿no? Ujú. Es que el formato es el mismo. Lo que sí pasa es que hay una interacción enorme. Es decir, es el público el que vota 5 millones de votantes. 5 millones de Qué votantes a bestia. las 9 de la noche un lunes es un dato en televisión, porque bueno, Sí, sí. esto sí que se ve más que nada en televisión, a través de Prime. Ostras, es un dato enorme, es abrumador. Y tiene enganchada a muchísima gente joven, que ya no es la generación, bueno, sí es la generación Z, perdona, es la generación Z a Ujú. las que tienen echado y parte de la alfa, ¿no? Entonces, esa interacción y esa capacidad de inmersión también debería trabajarse mejor desde las marcas de fútbol, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, me parece muy, muy interesante. Y no sé si se te ocurre algo que también se pueda solucionar en cuanto a lo que decíamos, ¿no? De, algo añadido quizás al tema de la ropa, ¿no? De intentar ser una marca lifestyle, ¿en qué sentidos más, ¿no? O sea, aparte de a través de ropa, ¿cómo podríamos una marca, vamos a poner Bueno, yo en eso ejemplo? yo creo que la respuesta, o sea, digamos, es llevar la relación y la experiencia con la marca a otros lugares, Ujú, digamos, cotidianos, ¿no? Pero yo creo que eso es pensar con atrevimiento desde la marca, ¿no? Y al final decir, oye, yo soy como decía, como la experiencia hotelera, yo soy un club de fútbol y al final ujú. lo que hago es atraer gente a mi estadio, que le ofrezco ver un partido de fútbol y los mejores estadios tienen pues un museo. Hombre, los Sí. museos de los estadios son lamentables. O sea, lo digo desde el cariño, como marca, ¿eh? O sea, al final eso debería ser mucho más un parecido a lo que es los estudios Warner o lo que es Disney, que no una mera exposición de trofeos de forma analógica, que bueno, eso te hincha el orgullo si eres pues culé o madridista, pero poco Mm, más, ¿no? Y deberían ser auténticos espectáculos, digamos, de interacción, parques temáticos, de hecho, mini parques mm, temáticos. O sea, debería ser un parque de atracciones. Pero más allá de esto, podrían además salir del propio estadio. O sea, no hace falta ir al estadio un ujú, martes que está vacío para vivir eso. Es decir, deberían poder trasladarse a otros lugares más cotidianos. No sé si han de ser cafeterías y cafeterías tematizadas, como en su día fue Jarro Café, que ni tan mal, mm. eh, que nunca lo han acabado de hacer bien, porque lo hacen desde una óptica muy desde el fan futbolero, ¿no? Y la experiencia que tienes ahí es como muy desde el fan futbolero. Y yo creo que eso se debería trabajar desde la propia definición de marca, su significado, sus valores, lo que realmente genera y comunica en los públicos para ofrecer experiencias que vayan un poquito más allá de lo que es el puro fútbol, ¿no? Desde la marca del club de fútbol. Trabajando con el Celta, por ejemplo, ¿no? Pues al final hicimos una cosa que fue muy viral, que fue el himno del Celta con C. Tangana, ¿no? Eso no es que lo hayamos Totalmente, sí, sí. descubierto nosotros, pero es que tú realmente escuchas los himnos de los clubes de fútbol y son tremendos. O sea, el himno del Barça, con todo el cariño por los culés, es tremendo. O sea, en cuanto a audición musical. Tendrá su significado en el campo. La gente lo puede cantar en voz alta, pero eso no tiene más. Es muy difícil de traccionar desde ahí, ¿no? Y ahora aquí, si tienes un sponsor como Spotify, que es el naming del nuevo campo del Barça, hombre, eso te da un montón de oportunidades, ¿no? Ujú, De poder evolucionar los contenidos musicales del Barça desde el propio himno a hacer algo. Claro, hay cosas sagradas en un club de fútbol. Hay de ti cómo ujú. se te ocurra tocar el escudo o hay de ti cómo se te ocurra tocar el himno.
Pero bueno, igual puedes crear nuevos assets, nuevos activos de marca que convivan con eso hasta que al final se produzca un relevo generacional, de manera que los jóvenes, cuando se hagan mayores, que han crecido con lo nuevo, ya no recuerdan lo antiguo y Mm. ya tienes establecido lo nuevo. Es pura planificación estratégica de modernización de lo que es una marca. O sea, Ujú. Se me están ocurriendo un montón de temas, Jordi, que me iría por las ramas sí, no, seguramente y a mí también me pasa, porque ahora estaba pensando, y te lo voy a hacer para provocar, porque ya sé que nos iremos muy lejos del fútbol, ¿no? Pero es esa capacidad de pensar una marca out of the box, o sea, decir, mm, fuera de tu cotidianidad, ¿no? totalmente. Y yo siempre me he preguntado por qué algunas marcas no se atreven a hacer cosas que a mí me parecen como súper lógicas que hagan, no en el Ujú, mundo del fútbol, en otros mundos, pero realmente cuando se las dices a ellas tenían como un marciano que mm, dices, pero que claro, es lógico que en tu día a día eso no se te ocurra seguramente, claro. porque el incumbente que digo yo no puede estar en la mesa, ¿sabes? Porque Ujú, si están, o sea, tenía que venir un tipo de fuera para inventar el coche eléctrico. Ninguna marca, el coche eléctrico como marca. O sea, hay una ujú. marca de coche eléctrico que todos Ya, ya, tenemos ya. en la cabeza, pero esa persona que ha puesto esa marca encima de la mesa está más cercano a la industria espacial, mentalmente, que a la industria automovilística. Ujú, Le ha tenido que venir uno de fuera, con todos los años, decenas de años que llevan las marcas de automoción, para que uno tenga que venir a inventar el coche eléctrico, mm. ¿sabes? Entonces yo creo que el fútbol haría muy bien de nutrirse de fuentes externas para poder llegar a territorios inexplorados desde su propia marca. Sí. ¿Qué es una marca, Jordi? ¿Cómo definirías este concepto? Guau. Bueno, una marca, yo diría que es uno de los activos más importantes que puede tener cualquier compañía si entiende bien lo que es una marca. Y yo aquí en Suma siempre explicamos que una marca es seguramente la herramienta más poderosa de transformación que puede tener una compañía. ¿Por qué? Porque es el activo, o sea, así como el precio resume en una sola cifra, digamos, el valor en cuanto a utilidad que tiene un producto, ¿vale? Es decir, tú cuando quieres saber si una cosa es buena o mala en el sentido útil, ¿vale? O de calidad, miras el precio. Y eso te da una pista. Luego estará mejor o peor puesto, pero te da una pista. Pues la marca es el mayor resumen de significado de lo que es ese servicio o producto, ¿vale? Entonces es difícil de explicar. Pero la marca al final te permite tres cosas. Te permite diferenciarte de tu competencia en su sentido más elemental, pero luego, si está bien trabajada y la dotas de un significado potente, te permite generar nuevas oportunidades de negocio y luego te permite incluso transformar categorías enteras, como hicimos, yo creo, en la Kings League, que es poner una nueva manera de entender el fútbol encima de la mesa. En este punto me gustaría ver contigo estrategias de branding concretas que ya estáis aplicando pues, a las marcas deportivas y que vosotros desde Suma, pues esto, los habéis experimentado con algunas de estas marcas reales con las que ya habéis trabajado para solucionar precisamente este problema principal que comentábamos al principio, que es la pérdida de relevancia del fútbol entre los jóvenes. Haremos un poco de recorrido desde el club más tradicional, que ya lo mencionabas aquí, que era el Celta de Vigo. Pasaremos por Ronin Fútbol Club, que es el último proyecto de Ibai Llanos comprando un equipo de cuarta catalana, y acabaremos en el producto más innovador, que es precisamente la Kings League, que ahora también la mencionabas. Empezamos por el Celta de Vigo. ¿Cuál era aquí el encargo que os llega a vosotros? ¿Qué problema de marca plantean? Bueno, el encargo del Celta de Vigo es el encargo que nos plantean casi todos los clubes de fútbol, Vale, que, genial. que es tradicionales, perdón, tradicionales, ¿no? Que es cómo mejorar, cómo crecer en términos de negocio a partir de tener más seguidores, ¿vale? Tan sencillo como esto, ¿no? Y es verdad que tienen una limitación, sobre todo equipos como el Celta, que son más pequeñitos, o los Asuna, con el que también hemos trabajado, o el Sevilla, que ya no es tan pequeñito, Ujú, pero tienen más limitaciones porque no tienen la capacidad y la fuerza de la exposición que tienen equipos internacionales o mundiales como el Barça o el Real Madrid como marcas, ¿no? Pero es un tema de exposición. Mira, fíjate, me salto un momento del Celta, ¿no? Voy al Sevilla un segundo. El Sevilla, al final lo que nos piden es aumentar el número de seguidores y fidelizarlos vale. mejor. Ujú, Cuando además son clubes que difícilmente ganan títulos.
Porque el Ujú. éxito gusta a todo el mundo, pero cuando no ganas, Claro, ¿vale? totalmente. De hecho, el Celta no ha ganado nunca nada. O sea, yo les proponía como campaña, así medio con cariño y medio en serio, medio en broma, decir, oye, somos un club que en 100 años no ha ganado nada. Ujú. Y aquí estamos. Porque eso dice mucho del Celta. Sí, Es sí, decir, dice mucho de un club. Porque hasta qué totalmente. punto es importante ganar continuamente títulos para estar ahí como marca, ¿no? Entonces, cuando eso lo llevas a cualquier club de fútbol, igual pierde sentido. Cuando lo llevas al Celta, que se llama de esa manera, que está en un rincón escorado de la península ibérica, que tiene un imaginario, casi diría vikingo, es decir, porque estamos en Galicia, en una Galicia de acantilados, de niebla. Desde ahí se puede construir un relato que es maravilloso, porque tiene todo un imaginario, no sé si del Señor de los Anillos casi, pero que te lleva a ese imaginario que dices, jo, qué relato más chulo puedo construir desde aquí. Luego es verdad que al final tu realidad te ciñe mucho a la realidad geográfica de que hay en Galicia la gente que hay y partidarios del Celta o o sea, deseosos de ser socios o seguidores del Celta hay poquitos, pero luego tienes toda la comunidad expat gallega, que es muy grande alrededor del mundo y que ahí sí que puedes crear un efecto arrastre si los consigues traccionar como embajadores de marca. Ujú. Pero claro, la marca ha de ser sexy, ha de ser potente, ¿no? Entonces, el Celta trabaja un poco desde lo desconocido como concepto, ¿no? De decir, oye, ven a esta tierra recóndita para averiguar que aquí hay un club de fútbol que no se rinde. Es un poco como Asterix, ¿no? Como aquello de en un pequeño pueblo de la Galia, ¿no? Hay un pueblo que resiste a los romanos y que son los celtas, ¿no? Bueno, pues es el Celta, ¿no? Yo creo que ese imaginario es lo que pudimos hacer explotar para ellos de una manera muy, muy bien tirada y muy auténtica con las limitaciones que puede tener ese club, que por cierto tiene una presidenta, que no un presidente, que es María Mourinho, espléndida, y yo creo que además eso también dice mucho de una parte transgresora que tiene ese club, ¿no? No para el Celta, pero sí para el Sevilla. Fíjate, el Sevilla, ostras, les decíamos, oye, ¿qué partidos de fútbol hay que sean marca? Bueno, Ujú. todos conocemos uno, que es el clásico. El clásico. Que ¿Y este cuál año más? incluso tenía un balón hecho a medida para el Claro. clásico. Del clásico puedo hablar poco por razones casi diría legales, eh, pero luego, oye, ¿qué otro partido hay que tenga marca? Y los que son muy, muy resabiados del fútbol te dicen, bueno, hay otro clásico en Argentina, Ujú. que creo que es el del River Boca, ¿vale? Ujú. Bueno, yo diría, ese no cuenta, cuenta menos, con el cariño hacia los argentinos, pero luego la gente inmediatamente dice el derbi. Pero el derbi no es un partido con marca. O sea, el derbi al final es un partido de naturaleza local que existe en cada ciudad, que es cuando los dos equipos rivales de máxima rivalidad local se enfrentan, que es el Sevilla y el Betis o el Barça y el Español, ¿no? Pero claro, que haya un partido que tiene una marca propia, que es el clásico, esto da que pensar, ¿no? Entonces tú dices, ostras, yo para un equipo de fútbol, y estoy dando como una especie de primicia aquí, ¿eh? Primicia no traccionada, ¿no? Pero como idea, ¿no? Yo como equipo de fútbol, si tengo un relato suficientemente consistente, si cada vez que juego contra el Barça o el Madrid le llamo a eso, por ejemplo, el desafío, ¿vale? Porque es el desafío que yo tengo para ganar al Barça o al Madrid, ¿vale? Que son los Ujú. dos grandes, consigo varias cosas a la vez. Consigo, por una parte, mayor atracción hacia el campo el día ese, ¿vale? Y consigo a la vez, que es más importante, mayor exposición internacional. Ujú. Porque la gente de fuera tiene mucho FOMO. O sea, tiene muchas opciones, sea joven o adulta, para ver muchos partidos de fútbol. Ujú. Pero si yo pongo una marca de un partido de fútbol encima de la mesa, igual ese espectador de la India o de México o de China dice, espera, que hoy juegan el desafío. Y el desafío es el partido que juega ese club de fútbol con el Madrid. Ujú. Y adquiere una entidad propia que quizá atrae más audiencia. No sé si me estoy explicando, ¿no? Totalmente, sí, sí. Entonces, a partir de aquí, claro, lo que hay que ser es tener la suficiente calidad futbolística para que eso sea un desafío de verdad, porque claro, si juego desafíos continuos y pierdo Totalmente. Sí, sí, siempre, sí, eso no sí. es inglés, ¿vale? O sea, eso no lo pueden hacer todos los clubes. Pero luego también tener atrevimiento para llamarle a eso de esa manera. Que es, oye, yo voy a etiquetar de mutuo propio el partido que juegue contra estos que sí tienen la audiencia que yo quiero y yo de cabalgar sobre su audiencia a nivel internacional o a nivel nacional. Porque la gente ve al Barça en Madrid. Ujú. No sé si ve al Villarreal, pero cuando el Villarreal juega contra el Barça o el Madrid, lo ve, Ujú. ¿vale?
y fuera lo ven, porque juegan no el Villarreal, sino, perdón, que juega el Barça y el Madrid contra el Villarreal. Entonces, eso Sí, se sí. puede optimizar de alguna manera, ¿no? Ese es el tramo que nos faltó por hacer en alguno de los clubes de estos más de media tabla, que digo yo, con los que hemos trabajado. Total, me parece súper interesante. Si te parece, hacemos el salto a Ronin Fútbol Club, que es como el punto intermedio, porque al final se trata de que Ibai Llanos, de los creadores top de España, pues ha comprado un club de cuarta catalana y lo que quiere hacer básicamente, el objetivo es ascender. Y esto lo está haciendo, evidentemente, con unos códigos de creador de contenido, como muy buen creador que es él, pues que evidentemente se ven por todos los costados, ¿no? Entonces, te quería preguntar a ti, desde el prisma del branding, ¿qué es lo que más te llama la atención, digamos, de este proyecto cuando entra en la agencia, ¿no? Sí, a ver, a ver, la propia naturaleza de tener a Ibai Llanos al frente, yo creo que Ibai Llanos, y lo digo también con todo el cariño y respeto, le debe a la creación de Ronin a la Kings League, es decir, Mm, el entrenamiento que le ha supuesto a él con Porcinos, el estar en la Kings League, es lo que seguramente le ha llevado a querer crear un equipo de fútbol 11 y estar en cuarta o estar compitiendo en una división oficial, digamos, reglamentaria, ahora en cuarta catalana. Pero lo que es muy atractivo es su propia naturaleza, como lo has dicho tú, de streamer, de entender exactamente, volvemos a lo que decíamos antes, el fútbol puramente como entretenimiento y poner toda esa plataforma de exposición, de contenido, de manera de explicar las cosas al servicio del club de fútbol. Luego hay otras cosas, es decir, cuando creamos la marca Ronin, hombre, evidentemente no vamos a crear una marca normal. Normal quiero decir, perdón, previsible para lo que es un equipo de fútbol. No le vamos a poner el nombre de una ciudad, no le vamos a poner tan solo seguramente Fútbol Club, porque vamos a permitir que ya de saque se llame Ronin, ¿no? Se llame de una naturaleza como podría ser el nombre de una marca de otra naturaleza que no un equipo de fútbol, ¿no? Y ujú, luego hay una cosa poderosísima, que es que los jugadores que tiene Ronin no son, a ver, no son profesionales como tal. Son profesionales en el sentido que cobran, ujú, pero en el fondo son gente que viene de la calle y se ha hecho un test para fichar a jugadores, o sea, tiene algo de OT o ujú, tiene algo de MasterChef esto. Y esto es la máxima interacción que tú le puedes dar al público, que es darle voz. O sea, si tú te fijas cuando en la asamblea del Barça, ¿no? Cuando alguien coge el micrófono, es su minuto de gloria en la sí, sí. asamblea del Barça. Todos buscamos ese minuto de gloria, ¿no? Entonces, si tú a una persona que le gusta el fútbol le das la oportunidad de acabar jugando en un equipo de fútbol a través de un casting, eso es extraordinariamente popular y extraordinariamente interactivo desde la raíz, que yo creo que está en la base del éxito de lo que es MasterChef, de lo que es OT o de lo que es incluso la Kings League. Que la Ujú, Kings League, si lo analizas luego con más calma, dices, jo, qué listos son, ¿no? Qué listos han sido Gerard e Ibai, ¿no? Porque al final, en un país en el que se escogen cocineros desde la calle, se les hace famosos y tienen esas audiencias, o cantantes, si lo que más gusta en el país casi es el fútbol, ¿cómo no va a escoger futbolistas? ¿No? Es ujú, el último paso que faltaba dar. No se le ha dado esa naturaleza de concurso, ujú. sino de competición, pero tiene algo de eso. Y ese ingrediente es poderosísimo y lo tiene Ronin también. Y luego fíjate ya para terminar lo de Ronin, que ellos incluso, me hace gracia, porque ellos no se definen como equipo, se definen como un clan. Mm, Dicen, no somos un equipo, somos un clan, ¿no? Y eso ya también da una connotación a la marca como de complicidad. Ahora vamos a ver dónde llegan a nivel deportivo, porque el fútbol, lo que es las competiciones deportivas del fútbol son súper duras y desde abajo ujú, durísimas. Hace poco totalmente. visité el estadio del Zaragoza, bueno, visité al Zaragoza, estamos empezando a trabajar con ellos. Ostras, y cuando vi el estadio de la Romareda después de 20 años o 30, que el estadio de la Romareda había sido todo un icono del fútbol tradicional aquí en España, ostras, lo ves hoy y dices, qué pequeñito es y qué envejecido está, ¿no? Y el Mm, Zaragoza, que es un equipazo, o sea, es una marca enorme, sí. pero lleva creo que más de 8 años en segunda. O sea, salir de ahí es difícil. O sea, lo que quiero decir es que Ronin tiene un buen camino por recorrer por delante para poder llegar bueno, a una segunda, ya no te diría una primera división, que ojalá. Pero bueno, tracciona desde la cuarta. Eso también tiene un poco de viaje del héroe, que también es interesante y también es Sí, muy,
Es bastante motivador. interesante el Encima, reto a marcarse correcto, desde este punto de vista correcto. y se puede, porque recuerdo el Llagostera que hizo como 4 ascensos, creo, en 4 años, o sea, que fue una cosa bárbara y que ascendió, no sé desde qué categoría hasta cuál, pero bastante alta. Y en este caso, Ibai, pues que tiene ya una plantilla que aunque sea gente de la calle, muchas son de la Kings League, que ya se conocen quizás entre ellos, que tienen muy buen nivel, algunos ex primera división en algunos casos, o sea, tiene muy buena plantilla y por el momento está arrasando bastante, o sea que Bueno, yo este creo que está bien año... tirado lo que estás diciendo ahora. O sea, eso está descubierto desde hace tiempo ya. Es el viaje del héroe. A la gente nos fascina el viaje del héroe. En muchas películas cinematográficas, el paradigma absoluto es El Señor de los Anillos. Funcionan desde el viaje del héroe, ¿no? Es decir, identificamos unas tierras lejanas, un antihéroe al que se le encarga una misión imposible, con cientos de malvados a los que vencer que son infinitamente más temibles que tú. Eso es El Señor de los Anillos, con Frodo luchando Sí, contra sí. toda la adversidad hasta que al final consigue lo que consigue, ¿no? Y tú estás esperando que consigue, pero te retienen ahí 7 horas, ¿sabes? Con el viaje del héroe. Bueno, vamos a ver si Ronin hace buenos resultados y sube de categoría. Sí. Vamos a ver. Pues vamos ya con el último caso, que sería el de la Kings League, que me parece también, ya hemos estado comentando todo el rato, me parece súper interesante el boom que tuvo al principio. Han llenado Camp Nou, han llenado Bernabéu con finales, lo están exportando a otros países, a América, a Italia, a Brasil, e incluso he encontrado un estudio académico que dice que este formato conecta con la generación Z gracias a elementos como la espontaneidad, el espectáculo, los creadores de contenido y un formato híbrido entre deporte y entretenimiento. O sea, que lo tiene todo. Es como el espectáculo total. Para alguien que no sepa exactamente qué es esto de la Kings League, ¿nos lo puedes resumir desde tu perspectiva para que la gente entienda exactamente de qué estamos hablando? Si alguien se acaba de caer Mm, de... Bueno, lo has resumido tú ya perfectamente. O sea, al final no es nada más que una competición deportiva de equipos capitaneados básicamente por streamers Mm, o leyendas futbolísticas, en donde se juega en una pista negra. Negra me refiero de color negro, que eso es un mm, signo identitario importantísimo como reconocimiento de marca, y en donde juegan dos equipos de fútbol 7, que son, yo no diría que amateurs, son equipos de fútbol 7 de gente que sabe jugar a fútbol, pero desde la calle. mm, Y entonces eso está nutrido de una dosis de amplificación a través de los propios streamers, que son los presidentes, que ya tienen sus seguidores, con lo cual de manera natural tú estás creando un equipo de fútbol que ya tracciona desde la base de seguidores, la comunidad que yo tengo como streamer, mm, y luego también de una dosis de espectáculo y de interacción con el público, yo no diría de improvisación, porque no es improvisación, pero bueno, sí que hemos jugado mucho, o se ha jugado mucho al todo vale, ¿no? Y ahora vamos a hacer un penalti en movimiento, vamos a hacer los dados, o el presidente chuta el penalti, o sea, mm, es una fusión, lo has dicho tú perfectamente, entre lo que es un espectáculo y una competición deportiva. Y ojo, porque la Kings League se reconoce a sí misma como una competición deportiva. Es decir, al final, y los streamers, al final quieren ganar. Perdón, los mm, clubes de fútbol de la Kings League, presididos por streamers, quieren ganar. O sea, porque además les cuesta dinero estar ahí pagando al equipo, o sea, manteniéndolo. O sea, quieren ganar. O sea, mm, la gente que a veces se ha aproximado a la Kings diciendo, bueno, esto es más una especie de espectáculo, una pachanga, que no es verdad. O sea, no es los Harlem Globetrotters. Los Harlem Globetrotters de aquella época era un espectáculo de básquet sin afán de victoria ni afán de claro, competición. no había un objetivo competitivo realmente. Claro, aquí sí que lo hay, ¿no? Y Sí, yo sí. diría que ahora la Kings League está en una etapa de adolescencia. Iba a decir madurez, pero si me oyen me matan porque dirán, chaval, tenemos 2 años, ¿no? Entonces, bueno, ha pasado por la infancia y ahora está en una etapa de adolescencia inteligente, yo creo, muy interesante, ¿no? Porque Mm, es verdad que en España la Kings League sufrió una efervescencia enorme, sí que se apalancó muchísimo en la figura inicialmente de Gerard Piqué y luego también quizá menos, pero de Ibai Llanos. mm, Y ahí donde está llegando ahora, que son otros países, ese protagonismo de su fundador, que Gerard, ya no está y por lo tanto tracciona mucho más de una manera mucho más natural desde la propia competición, ¿no? mm, Y eso le hace tener un crecimiento más sereno y más ordenado, no tan efervescente como fue aquí en España, que no es que vaya mal. Lo que pasa es que fue tan efervescente que luego se ha estabilizado en donde debería estar de forma regular, ¿no? mm, Sí que le faltaría un último deber por hacer a la Kings League, que es que la Kings League fue
hablo desde la óptica de branding, fue tan poderosa como marca en su creación, porque lo que hacía era ser una competición que rompía con las reglas tradicionales del fútbol, que el siguiente paso de madurez sería darle mayor protagonismo a los equipos de fútbol. Mm. Porque la gente nos hacemos seguidores de un equipo, no necesariamente de una competición de manera permanente. Es decir, yo puedo ver la final de la NBA, pero veo la final, punto. O la final de Roland Garros, ¿no? Y fíjate que hablo de competiciones mucho más cortas en el tiempo, sobre todo las de tenis, ¿no? Pero, pero luego al final, si estoy siguiendo de manera regular a la NBA, tengo un equipo favorito. Y eso es lo que yo creo que le falta, y lo hará seguro muy bien, le falta por hacer a la Kings League, ¿no? De que la gente se haga seguidora de un equipo como es seguidora pues del Barça, del Celta o del Arsenal o de cualquier equipo del mundo, pues que sea seguidora de un equipo de la Kings League. Que ya pasa, pero que sea Claro, más amplificado esto. Y que el vale, protagonismo pase más a los equipos, no tanto al formato de la competición, ¿no? vale. ¿Cómo crees que se podría hacer? Porque ahora estaba pensando en algo que has comentado antes y es que, bueno, normalmente los equipos se estructuran en torno a una ciudad y por lo tanto un sentido de pertenencia hacia una localización concreta dentro del mapa geográfico. Y en este caso, los equipos se estructuran alrededor de un streamer. O sea, Sí, los habitantes, o sea, las ciudades son los streamers y los habitantes son los aficionados realmente. O sea, esto me parece un paradigma bastante interesante también, porque hoy en día que lo que tira más pues son las personas, las marcas personales y los streamers que tienen una tirada espectacular, me parece también súper interesante. No sé si por aquí se podría también como tirar del hilo para ir un poco a lo que tú decías, ¿no? Dar bueno, más protagonismo a estos. lo estás diciendo acertadísimamente. Es el hilo que se debería tirar. Es decir, al final, el vínculo con ese equipo es la personalidad y el contenido del propio streamer, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí es como esa personalidad y ese significado como marca personal se traslada al equipo y se amplifica. Es decir, en la medida en que el streamer vaya consiguiendo mayor comunidad y mayor audiencia, la debería ir consiguiendo también su equipo en la Kings League. Si se trasladan bien los valores del streamer al equipo, ¿no? Esa sería la manera orgánica o natural de conseguirlo, ¿no? Eh, es una muy buena pregunta. No es una tarea fácil, porque si tú coges cualquier equipo de la Kings League, dices, ostras, es verdad, ¿a qué territorio geográfico me veo yo limitado, ¿no? O identificado, asociado? Pero que es más a la figura y a los valores del propio club, eh, que no. Luego se puede construir, ¿eh? Yo creo que los streamers también deberían entender que la marca del club, de alguna manera, ha de tener también alguna naturaleza de identidad propia, ¿no? Un estilo de juego determinado, una Mm, manera un tipo de jugadores. mm, Bueno, que no dependa tanto, tanto, tanto de la comunidad de los streamers, sino dotarle también de algún significado mm. adicional. Eso también sería un camino para poder crecer. Sí. Mira, yo creo que aquí lo ha hecho bien, al menos a mí, la marca que me llama más la atención es la de Gigantes, que realmente es de Gerard Romero, el streamer, que está vinculada ya al Barça. Si te fijas, es como una traslación casi del Barça dentro de la propia Kings League, evidentemente alrededor de la personalidad del streamer, pero tema colores, tema de estilo de juego también que comentabas ahora, intentan ser más Barça, intentan incluso fichar a jugadores que sean más catalanes para que todo sea un poquito más de sentimiento también que sientan el Barça, o sea que han creado fueron los primeros creo en crear una mascota, en crear el himno, o sea que realmente fueron los que entendieron que el sentido de pertenencia tenía muchísima importancia y lo están haciendo desde mi punto de vista muy bien. Bueno, y ahora esto me lleva a otra reflexión que me encanta que lo digas porque me acaba de llevar a otra reflexión, que es saber el día que vemos en la Kings League española un equipo de fútbol tradicional jugar en la Kings League. Ujú. Y ojo que ha pasado en Italia. O sea, la Juve tiene Ostras. un equipo en la Kings League. Ah, qué bueno. Sí, Fíjate, esto claro. no lo sabía. Sí, claro, la Juve tiene un equipo en la Kings League, es de los primeros equipos de fútbol tradicional que ha decidido apostar por tener, de la misma manera que los clubes tienen un Ujú. equipo de fútbol femenino, pues un equipo en la Kings League. Y eso es brutal. Creo, y no me quiero equivocar, por eso no lo voy a afirmar, que no se llama igual que la Juve, que Vale. sería el último paso que deberían dar y lo Ujú. acerca al ejemplo que decías de Gerard Romero y Gigantes, ¿no? Pero yo creo que eso sería brutal, porque sería, o sea, fíjate la oportunidad que tienen los clubes de fútbol tradicional de experimentar con eso. Ujú. Pero también como el miedo que les da, o sea, es una cosa rarísima, ¿no? Porque dices, oye, y ahora que no tengo miedo a tener un equipo de fútbol femenino, solo faltaría. Ujú. Pero bueno, solo faltaría hace 10 años
a nadie se le pasaba por la cabeza. Ya, A ya. nadie, ¿vale? Entonces, y ahora dices, ¿pero cómo no podían tener esto? O sea, bueno, ¿a quién se le ocurre que no lo tengan, no? Bueno, pues de la misma manera que tengo un equipo de fútbol sala, también algunos equipos de fútbol, ¿por qué no puedo tener un equipo de fútbol 7 que juegue en la Kings League y que me Mm. represente? Y arrastro ya toda la o parte de la masa social más joven que no está enganchada al Barça, a ver si nos, a ver si nos compran la idea, que no está enganchada a ti y a mí, que no está enganchada al Barça, pero que puede estar enganchada, parte de la generación Z o incluso Alfa, al Barça de la Kings League. Pues Sí, que ni sí, tan sí, mal, ¿no? totalmente. Que ni tan Y que mal. incluso haya gente que conozca el equipo de fútbol por el equipo de la Kings League, ¿no? Correcto. Que el recorrido sea totalmente a la inversa. Sí, en el paradigma de la broma diríamos que a medida que se va haciendo mayor y que le va sobrepasando la Kings League porque tiene demasiada intensidad, puede pasar a seguir el Barça tradicional, ¿no? Sí, sí. Hacer el camino inverso. Muy bien. Hemos hablado, Jordi, de tradición, de innovación, de nuevas narrativas y de cómo el branding puede transformar pues, una industria como el fútbol. Y recientemente habéis lanzado un proyecto que viene a reunir, creo que todas estas ideas en una sola propuesta, que es All for One Football Club. Y Sí, quería dedicar estos 5 minutitos, 4, lo que tú quieras que tenemos. No me quiero tampoco pasar de tiempo, que sé que tienes un compromiso ahora. Y para que nos cuentes un poco de qué va este proyecto. Cuéntanos un poco. sí, esto es una idea un poco loca y nace del equipo maravilloso que hay aquí en Suma. Tanto Rafa Soto, director creativo, como Joan Mendoza, que es uno de los directivos que forma parte de la Unión de Sports, en relación con un cliente que es World Football Summit, eh, que es, digamos, para entendernos rápidamente, y Jean Alesi, que es su presidente, me perdonará la comparación abreviadísima, es como el Mobile World Congress del fútbol, ¿vale? O sea, el World Football Summit es el summit que se tracciona en todos los continentes, que es el gran encuentro de los clubes y actores, no solo clubes, actores del mundo del fútbol en 2 días interesantísimos de jornadas. Y de jornadas de conferencias, de networking, bueno, es un congreso como el Mobile, ¿no? Pero asociado al mundo del fútbol. Y de ahí nace una idea de, ostras, con la voluntad de hacer que el fútbol, que tiene tantos y tantísimos seguidores, en que el fútbol tradicional sirva como de palanca para la mejora social y la reflexión sobre lo que consiste en ser una buena sociedad. Ya sé que es muy filantrópico esto, ¿eh? Pero ser una buena sociedad y la capacidad de traccionar algunos valores como la inclusividad, etcétera, etcétera. Tuvimos la idea de crear un equipo de fútbol, que es el All for One, que no juega al fútbol, es decir, no juega al fútbol en un campo físicamente, pero lo que hace es jugar en defensa de esos valores, ¿no? Es una metáfora, pero le dimos toda la identidad de un club de fútbol normal, Ujú. ¿no? Es decir, es un poco apropiarse de la idea del Venecia, decir, "Oye, vamos a crear una línea de ropa y una indumentaria, o sea, una línea de ropa deportiva, o sea, una equipación que sea tan chula que la gente se la ponga con el escudo, porque tiene un escudo del All for One, o sea, Ujú. preparados para jugar a fútbol, pero que en lugar de jugar en una cancha, la gente que suscriba esos valores y esa vocación se la ponga en su día a día para ir al trabajo y Mm. para comunicar, pues, esos valores a la sociedad, ¿no? La suscripción a Mm. esos valores. Pero tracciona desde la belleza también, ¿eh? O sea, las prendas son bonitas, por eso decía la conexión con el Venecia, porque si no, el ejercicio sería ya demasiado complejo, ¿no? Es decir, Ujú. ponerte algo feo para ejemplificar que Total. yo suscribo unos valores sociales como la inclusividad, bueno, ya, o sea, difícil. Por eso hemos cuidado muchísimo el estilo de la marca y que sea, eh, pues la verdad, muy, muy bonita. Eh, entonces está a caballo de una marca de fútbol y de lifestyle. Aquello que no hemos conseguido hacer con un club de fútbol, lo estamos Ujú. intentando hacer desde fuera con el All for One, que es Claro. convertir una marca de fútbol en una marca lifestyle, ¿eh? Pero que lleve unos valores asociados. Muy bien. Como O sea, ejemplo de portfolio también para futuras marcas con las que podáis trabajar, ¿no? esperamos Decirles, que oye, sí, o sea, dinero con esto no creo que ganemos, porque es muy difícil, ¿no? Hacer una nueva marca de lifestyle en el mundo. Pero bueno, todo se ha visto, ¿eh? O sea, hay gente que se atreve a hacer mm, marcas nuevas de patatas fritas, que mira que hay un montón de marcas de patatas fritas y algunas triunfan, ¿no? Pues, pero yo creo que no nos servirá tanto como para ganar dinero, que no es el objetivo, sino para poder ejemplificar nuevas maneras de hacer desde una marca de un club de fútbol, entre comillas, ¿sí? genial, me parece súper, súper interesante.
Muchísimas gracias, Jordi, por la conversación y por pasarte por el podcast. Dejaremos enlaces a suma.es con 2 M's, a Instagram y a vuestro LinkedIn también, por si quieren seguir pues, a la agencia y ver todos estos proyectos que estáis lanzando. Y nada, o sea, agradecerte, como decía antes, que te hayas pasado por aquí este ratito. Me lo he pasado súper bien. Pues muchísimas gracias a ti, yo también, y ojalá todos los días fueran como este, ¿eh? Con conversaciones tan interesantes, de verdad. Fantástico, Muchísimas muchísimas gracias. gracias. A ti, gracias. Recordad que tenemos disponible este canvas de posicionamiento de marcas, 5 bloques clave. Os mando también este vídeo y lo podéis descargar desde tonycolon.ws/canvas. Muchísimas gracias por estar ahí, suscribíos y dejad comentarios. Un abrazo y hasta pronto.